Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre la atención sostenida. Como sabes, este vídeo forma parte de una colección de vídeos en los que estamos hablando especialmente de la atención, de las dificultades atencionales y en los que estamos describiendo todos los tipos de atención existentes. No te pierdas los otros vídeos. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y voy a explicarte en qué consisten los procesos de atención sostenida, las dificultades de atención sostenida y voy a darte 5 tipos de actividades para que puedas entrenar y mejorar la atención sostenida. Para ello vamos a poner la pizarra y vamos a situarnos en el contexto aula para poderlo comprender de forma apropiada. Vamos a ello. Si nos situamos en el contexto aula, como hemos visto anteriormente también en el mismo ejemplo que poníamos para la atención focalizada, pueden ocurrir distintas cosas. Para empezar a hablar de la atención sostenida, lo primero que tendremos que decir es que la atención sostenida es aquella capacidad que tiene nuestra atención para mantenerse en un estímulo durante el tiempo necesario, durante el tiempo que necesitamos para poder atender a ese estímulo según la necesidad de la tarea que estamos llevando a cabo. Cuando hablamos de atención sostenida tenemos que hacer relación a dos tipos de atención sostenida un poquito diferente. Las tareas de vigilancia nos van a permitir sostener la atención en un estímulo durante un tiempo determinado hasta que suceda determinada acción. Vamos a ver un ejemplo de ello. Si yo solicito que prestemos atención a esta pantalla de ordenador porque de repente va a aparecer un estímulo determinado, que en este caso va a ser una bombilla, a partir del cual vamos a tener que llevar a cabo una tarea determinada, como por ejemplo ponernos a escribir o ponernos a realizar un ejercicio, lo que haremos será focalizar la atención. Para eso te he pedido que veas el vídeo anterior de la atención focalizada y posteriormente mantener nuestra atención sostenida en esa tarea de vigilancia que hemos visto anteriormente, en este perfil de la atención sostenida enfocada a tareas de vigilancia. En cuanto apareciera esa bombillita, ese aspecto que hemos establecido anteriormente como condición para llevar a cabo una tarea, nuestra atención sostenida dejaría de mantenerse ahí y el foco atencional cambiaría. Otro tipo de atención sostenida que vamos a llevar a cabo o que vamos a poder observar son las tareas de concentración. Aquí es donde habitualmente nos referimos a la atención sostenida. Esto es muy sencillo. Una vez que tenemos nuestra atención, focalizamos nuestra atención en el estímulo que tenemos que atender y una vez focalizado en este estímulo, lo que vamos a hacer es sostener la atención durante el tiempo que sea necesario. Una vez que tenemos el foco localizado, hemos focalizado correctamente, sostenemos la atención durante el tiempo que se nos requiera para llevar a cabo la actividad o para prestar atención a aquel estímulo que estemos prestando atención en ese momento. Aquí hay 4 aspectos que son relevantes, que son los que nos van a ayudar a que nuestra atención sostenida funcione de una forma apropiada. Y son estos 4 que se presentan aquí. Son, por una parte, la riqueza del foco atencional. Es decir, si yo estoy prestando atención a algo que me está generando mucho interés o que es muy rico en estímulo, en un estímulo determinado que me permita sostener el estímulo atencional durante un tiempo determinado, pues tendré más facilidad que si es otro tipo de estímulo más monótono o algo que no me genera mucho interés, como vamos a ver al final del todo. Por otra parte, el cansancio. El cansancio es muy importante en las tareas atencionales. Por eso siempre es muy importante descansar. Por eso es muy importante que desde el aula se equiparen los tiempos y que se estudien bien los tiempos que vamos a requerir la atención sostenida de nuestros estudiantes. Igual que en casa. De la misma forma, cuando estamos haciendo deberes o cuando estamos solicitando a nuestros hijos que estudien, tendremos también que tener en cuenta que la atención sostenida tiene una capacidad limitada, que no es algo infinito. Por tanto, este tema del cansancio lo tenemos que manejar muy bien. Tenemos algunos vídeos en los que hablamos acerca de cómo estudiar bien los exámenes. Te lo voy a dejar enlazado por aquí arriba para que puedas acceder a él. También te lo colocaré en la descripción de este vídeo para que puedas verlo. Y en él hablamos de la importancia de los descansos en el estudio. Por otra parte, el tema motivacional, el tema del interés, pues es esencial, dado que tendré más facilidad para sostener la atención en aquellos estímulos o en aquellas tareas que sean de interés para mí y también en aquellas tareas que me despierten o me susciten cierto componente motivacional. La atención sostenida también puede tener dificultades, puede funcionar de forma diferente a lo que acabamos de ver. Vamos a ver algunos de ellos porque hay distintos tipos de dificultades. Por una parte están aquellas dificultades que hacen relación al tiempo de atención sostenida. ¿Qué quiere esto decir? Muy sencillo. Una vez que tenemos focalizada nuestra atención,
comenzamos a sostener esa atención, pero ¿qué va a suceder? Que una vez que iniciamos ese sostenimiento, el tiempo que vamos a atender no es muy largo. Nuestra capacidad de atención sostenida es limitada en el tiempo. Esta sería una de las dificultades. Otra de las dificultades es la amplitud atencional sostenida. Es decir, yo focalizo correctamente la atención en aquel punto que es de mi interés, sin embargo, puede que nuestra atención sostenida se mantenga, pero que lo haga haciéndose cada vez más pequeñita, atendiendo cada vez a menos parámetros. Posteriormente, este foco atencional volvería otra vez a retirarse una vez que fuera a su capacidad máxima. Otra de las dificultades que podemos tener, muy asociada a esta amplitud de foco, podría estar relacionada con algo muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Se focaliza correctamente, pero se sostiene solamente en una parte reducida del amplio margen requerido para prestar atención. Y aquí puede suceder lo que estamos viendo ahora mismo, que este foco atencional, dentro del mismo foco en sí, empieza la atención sostenida a desplazarse de un punto a otro, lo que nos generaría cierta dificultad para poder acceder al contenido total. Esta atención, cada vez su foco iría haciéndose más pequeñito hasta que finalmente llegara a un punto en el que pudiera desaparecer el foco atencional y retirarse, teniendo ya muchas dificultades para mantener esa atención sostenida. Afortunadamente, la atención sostenida se puede estimular y vamos a presentar 5 tipos de actividades distintas, agrupadas en 3 grandes bloques, que nos van a permitir entrenar bien la atención sostenida. El primer tipo de actividades que vamos a proponeros son actividades o ejercicios de leer, que son similares a los que se plantean aquí. Presentamos un texto cualquiera al estudiante. Esto conviene que lo hagamos en papel porque tenemos que hacer estas flechitas que hemos colocado aquí. Tenemos una primera flechita grande, que sería esta de aquí, que indicará la dirección del texto que tenemos que leer, porque esto luego lo podemos complicar cambiando la dirección del texto y haciendo otro tipo de cosas que nos ayuden a estimular más la atención todavía. Y luego vamos a realizar unas rayitas que vayan hacia abajo. Aquí vamos a leer en la primera línea del texto. Vamos a leer solamente la primera línea del texto. ¿Qué va a suceder aquí? Que lo que vamos a intentar hacer es que entre letra o entre palabra y palabra leamos todas las palabras que la raya azul está marcando. De esta forma leeríamos algo similar a una, había, trozo, madera, una, mejor, corriendo, tarde, sido. Aquí no leeríamos nada porque no roza nada. Y gran, árbol, corriendo, cuando, talado, su, llena, sonrisa de, y así hasta el final. Obviamente este es un ejercicio muy mecánico para la lectura. La finalidad no es esta, aunque también podría ser una finalidad secundaria. La finalidad, y tenemos que explicársela a la persona que realice esta actividad antes de empezar a hacerla, es que luego sepa qué es lo que ha leído. Es decir, que su atención sostenida se mantenga en esa primera línea, aunque esté luego haciendo tareas secundarias o tareas accesorias, como es esta lectura vertical. Esta es la primera de las actividades que propondríamos para estimular la atención sostenida. Otra de las actividades que podemos llevar a cabo en este caso con números sería la siguiente. Vamos a presentar esta lista de números para que el escolar o la persona que quiera realizar esta actividad, también sirve para adultos, tenga que escribir estos números de forma contraria, quedando un ejercicio finalizado como el que resulta actualmente en esta pizarra. Simplemente se trata de mantener el foco atencional en estos números y sostenerlo en los diferentes números que aparecen, de forma que no haya ningún tipo de distorsión ni que haya ningún tipo de intromisión, vamos a decir, de los otros números, de todos los números restantes con respecto a los que yo tengo que atender. Otro tipo de actividad que podemos llevar a cabo son ejercicios de contrarios. Aquí hay muchísimos ejercicios de contrarios. Vamos a hacer ejercicios de 3 tipos distintos. Para el primero de ellos, o para los 2 primeros, o para 3, 4, 5 que podemos hacer muchas variedades de esta actividad. Vamos a necesitar distintas cartulinas de colores, sería una buena opción, aunque también se puede hacer en un papel normal, escribiendo con un color diferente o haciendo una rayita de un color diferente, subrayando el título de otro color. Podemos hacerlo de formas muy diferentes. Para ello, lo primero que vamos a hacer es trabajar con textos. Y lo primero que vamos a hacer, que yo en este caso lo pondría en color rojo, sería trabajar con el texto contrario a lo que vamos a leer. Aquí hacen falta 2 personas para hacer esta actividad. Nos encontramos con un primer texto, que es el mismo que hemos trabajado anteriormente, y nos encontramos con el mismo texto escrito en color rojo en este caso, que es justo el contrario del texto que está presentado debajo. ¿La idea cuál es? La idea es que la persona que va a realizar la actividad lea el texto que está en negro y la persona que está ayudando a realizar la actividad lea el texto que está en rojo. Antes de iniciar la actividad le vamos a pedir o bien que sostenga la atención sobre el texto leído, intentando evitar la interferencia de lo que le vamos a leer, o bien que sostenga su atención y focalice
en el texto escuchado, evitando por tanto la interferencia del texto que está él leyendo. Y después trabajaremos en dos líneas. Otra vez lo haremos también con un texto diferente. En este caso presentamos el mismo texto anteriormente presentado, el mismo de antes, el de Noah, pero lo que hemos hecho en el texto verde, en vez de trabajar con contrarios, en este caso ha sido hacer este texto de forma diferente a lo que aparece abajo escrito. No son contrarios exactamente, son cosas un poquito distintas. Nuevamente tendremos que indicar de forma previa que se fije o bien en el texto que está leyendo la persona que realiza el ejercicio o bien que se fije en el texto que le estamos leyendo nosotros, lo que está escuchando. Son las dos tareas que vamos a llevar a cabo. Una vez que hemos hecho esto, podéis hacerlo luego con actividades, con textos con antónimos, como ya hemos visto, podéis hacerlo con textos similares, con sinónimos, podéis hacerlo con palabras parecidas, lo podéis hacer con cosas que sean como se os ocurran. El caso es que la información sea parecida o que sea una información que pueda generar algún tipo de complicación con respecto al texto leído. Una vez que hemos realizado ya esta actividad indicando dónde había que focalizar y sostener la atención, vamos a trabajar en estas actividades. Como hemos dicho, primero hacemos esa lectura de ambos textos, uno leído, otro escuchado, y posteriormente vamos a hacer preguntas sobre el texto leído. Primero en recuperación espontánea, es decir, que cuente lo que recuerda el texto, y en segundo lugar vamos a hacer esa recuperación con preguntas. Posteriormente haremos nuevamente una lectura de ambos textos, explicándole en este caso que preste atención sobre el texto escuchado. Otra forma de trabajar ejercicios de contrarios es a partir de números. Aquí estamos usando la misma hoja que hemos utilizado anteriormente con los números que teníamos que escribir al revés. Pues bien, en este caso la persona que realice la actividad tendrá que leer los números y la persona que ayuda a hacer la actividad le leerá en alto los números. Aquí es importante que haya sincronía a la hora de leer los números, es decir, mientras que la otra persona está leyendo en alto el número 8, yo estaré leyendo en alto el número 5, mientras que la otra persona lee el número 6, yo seguiré leyendo el número 6 y la otra persona leerá el 5 y yo el 8. Es decir, tenemos que hacerlo de una forma ordenada para que vayan los números cuadrando exactamente según nos decimos. No hay que leerlos todos de golpe. Vamos a empezar trabajando en grupos de 3 cifras, es decir, vamos a leer el 865, 369 y 482, número a número, es decir, 865, 369, 482 y 568, 963, 284 y después pasamos a otros números. No conviene empezar con números con mucha cantidad de cifras, es decir, no conviene que hagamos toda la hoja entera ni mucho menos porque entonces no va a funcionar este ejercicio. Según vayamos entrando en este tipo de actividades, podremos hacerlo cada vez con más cifras. ¿Por qué? Porque la finalidad posterior va a ser esta. En primer lugar, tendremos que hacer esa lectura de números y preguntaremos sobre los números que se han leído. Es decir, tendremos que indicar a la persona que realiza la actividad que se fije en lo que está leyendo él. Y preguntaremos que nos diga los números que ha leído todos de forma progresiva. Luego le pediremos que nos diga si hay números que se han repetido. Después preguntaremos a ver si es capaz de decirnos la suma de los números, en este caso por filas, los primeros 3 números, los segundos 3 números, etcétera, que nos diga cuál es el mayor número que ha aparecido y que nos diga cuál es el menor número que ha aparecido dentro de aquellos que él ha leído con esa distorsión que va a tener, que vamos a ser nosotros mismos leyéndole la actividad a ellos. Una segunda pregunta que le vamos a poder realizar de forma muy sencilla es lo mismo, pero en este caso que se centre en aquello que escucha, en esos números que escucha. Nuevamente recuerdo, esto tiene que ser de forma progresiva, no podemos empezar con todos los números de golpe, tenemos que ir poco a poco. Vamos a empezar con 3 cifras, posteriormente pasamos a otras 3, al día siguiente a lo mejor trabajamos con 4, mantenemos 4 unos cuantos días, luego pasamos a 5 y así, y llegará un momento en el que sí que podamos trabajar con volúmenes amplios de cifras. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, le pedimos que nos repita los números que ha leído en orden, le volvemos a pedir que sume esos números que ha leído agrupados por filas nuevamente, cuál es el número mayor que ha leído y cuál es el número menor que ha leído. Cuando hablo de número mayor y menor me refiero a número individual, del 0 hasta el 9. Podemos complicarlo después más y decir el número mayor de decenas, cuál sería la unión de decenas mayor o cuál sería la centena mayor que se ha podido leer en ese caso o el número más grande directamente, ¿no? Pues bien, hasta aquí estas actividades que nos van a ayudar a entrenar estos procesos de atención sostenida. Espero que este vídeo te haya resultado de interés. Te invito a que te suscribas para que puedas seguir viendo otros vídeos relacionados con la atención y con otras muchas dificultades de aprendizaje tipo discalculia, disortografía, disgrafía, trastorno de aprendizaje no verbal, déficit de atención, dislexia, etcétera, que estamos subiendo a nuestro canal. Hasta aquí este vídeo, espero que haya sido de utilidad para ti y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.